Nicaragua Empresaria. Ya regresamos. Estimados televidentes de Nicaragua Empresaria, gracias por continuar en sintonía de este programa de difusión televisiva del Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP. Estamos conversando sobre la importancia de la educación técnica en Nicaragua. Por ejemplo, albañiles, armadores, fontaneros, mecánicos, ya casi es como una carreras técnicas o técnicos en extinción en Nicaragua. Es difícil encontrar un buen mecánico, es difícil encontrarte un cerrajero, un fontanero, como que ya a nadie le gusta esas carreras o esas profesiones. Y sin embargo hay una gran demanda, que esa es una de las grandes paradojas que hay en Nicaragua en este sentido, de que existe una demanda y una necesidad enorme de técnicos y profesionales en esta rama. Sin embargo, la oferta anda por otro lado. Estamos dando cursos de inglés que son importantes, ¿verdad? Pero que no podemos quedarnos solo en eso. Una gran énfasis quizás a carreras del área comercial, que también pues el país las necesita, pero esas otras en las que el país tiene que fundamentar su desarrollo están prácticamente desapareciendo. Y ahí se paga muy bien esa mano de obra. Sin duda alguna, nos lo vemos cuando buscamos un fontanero y un buen fontanero, un buen electricista, es muy difícil encontrarlo. Los mecánicos, bueno, ya los mecánicos nuestros son los mecánicos del siglo pasado. Ya los que entienden de los carros computarizados que tenemos hoy, ya son muy pocos. Ese es un ejemplo, creo yo, que nos hace patente la gran necesidad de cambio y de transformación que tiene que haber en el sistema de formación profesional en Nicaragua. O sea, tenemos que formar técnicos y profesionales para el siglo XXI. Y yo creo que hay las posibilidades de hacerlo. Me parece que a corto plazo es urgente el diálogo que el COSEP mismo ha estado pidiendo desde hace mucho tiempo para discutir el funcionamiento de INATEC, revisar la oferta que INATEC hasta ahora tiene para ellos plantear cuáles son las necesidades que hay, qué tipo de perfil, qué tipo de técnicos son los que ellos están demandando para que a corto plazo se puedan hacer los ajustes y los cambios en lo que tenemos ahora para dar respuesta a las necesidades que están planteadas ahora mismo. A mediano y largo plazo yo creo que sí hay que pensar en una reestructuración de todo el sistema educativo, porque esa pirámide invertida de la que hablábamos antes no es solo culpa pues, del sistema de formación técnica, tiene mucho que ver también la universidad, el sistema de educación básica, pero todavía como país nosotros no hemos dicho qué sistema queremos, dónde queremos, a qué nivel queremos que se formen nuestros jóvenes, y la economía tiene que decirnos también cuáles son sus necesidades y dónde tenemos que poner los acentos. Ustedes han tocado dos temas bien importantes. Primero, que hay que cambiar esa cultura de que solo para la universidad se sale de la pobreza, también con las carreras técnicas. Y segundo, si aquí se diese la oportunidad de construir el canal interoceánico, el proyecto hidroeléctrico Tumarín, la mega refinería, se va a requerir mano de obra. Alguien me decía, por ejemplo, un soldador bajo lluvia, que existe en otros países, ¿dónde lo hallamos en Nicaragua? O estos soldadores especializados bajo agua, que están soldando ahí un puente, ¿dónde los encontramos en Nicaragua? No hay que traerlos de fuera. Entonces los nicas se van a quedar sin ese trabajo. Así es. Pero decir, sin lugar a dudas los proyectos son importantes y hay que formar, ¿verdad?, a esos jóvenes, a esa mano de obra para esos megaproyectos. Pero incluso antes de los megaproyectos, Nicaragua es esencialmente agroforestal, Nicaragua es esencialmente agropecuaria. Y preguntémonos de la matrícula del sector de la industria y la construcción, del sector servicio y del sector agropecuario y forestal, ¿dónde está el mayor énfasis actualmente por parte de los centros de estudio? Está en el sector servicio. En segundo lugar, el sector industrial y la construcción. Y en tercer lugar,
En tercer lugar, distante, el sector agropecuario y agroforestal, cuando lo rural es, digamos, la base de la economía actualmente en este país, y reclamamos mayores niveles de productividad y reclamamos agroindustrialización de nuestros productos y hablamos de mejores rendimientos, de valor agregado de esos productos, de cómo empacar los productos para que lleguen bien a los lugares, es decir, donde exportamos esos productos. Entonces, esa base esencialmente agroforestal y agropecuaria no está recibiendo el tratamiento, antes que incluso los megaproyectos, ¿verdad? Que puedan ser transitorios y que sin lugar a dudas pueden contribuir de manera importante al país. Vemos, la vez pasada yo miraba en la televisión, es decir, era una fila como de cienes de camiones llenos de tucas de madera. Y esas tucas de madera casi igual son exportadas en esos términos. La tuca de madera sin el procesamiento necesario a esa madera, cuando aquí pudiéramos precisamente, a partir de de contar con técnicos, ebanistas, carpinteros importantes, que en otro tiempo hubieron ebanistas importantes en el país, que fabricaron muebles muy lindos y que tienen un valor importante económicamente hablando. No tenemos el desarrollo de esa industria. Yo me encontré en Guaguachán, cerca de Laguna de Perla, un taller de carpintería que tiene un organismo de sociedad civil, porque digo, hay varios organismos de sociedad civil que están trabajando en el tema. Entonces ahí hay un instituto en Guaguachán, que está administrado por FADGANIC, una ONG, una fundación de desarrollo de la costa caribe, ¿verdad?, que tiene anualmente alrededor de 150 estudiantes que están internos por un periodo de 9 meses, que vienen de distintos municipios del Triángulo Minero, de Puerto Cabezas, y ya no digamos de los municipios del sur del Caribe. Entonces ahí están sembrando, ¿verdad?, arborizando, están cosechando esa madera y haciendo transformación de la madera en alianza con empresas privadas e instituciones del Estado que hay ahí en el territorio. Entonces el tema agropecuario y agroforestal es un tema importantísimo para la transformación de alimentos, digamos, en el país, para no seguir exportando la materia prima que estamos exportando y que otros son los que se benefician con la transformación de esos alimentos, como el queso, por ejemplo, que vienen los salvadoreños, se lo llevan y hacen otros tipos de queso. Bueno, esto es porque aquí no lo podemos producir o empacar industrialmente, ¿verdad? Pero pudiéramos hacerlo. Claro que podríamos hacerlo, pero no tenemos la mano de obra, probablemente la inversión. El año pasado en el Foro Eduquemos hicimos un estudio de varias cadenas de valor para ver las necesidades de formación, y en todas ellas, por ejemplo, exceptuando tal vez turismo, donde se ha hecho un esfuerzo importante en los últimos años, pero en todas las demás, cacao, leche, frijoles, se encontró una necesidad enorme de fuerza humana calificada para elevar los niveles de productividad, la competitividad de todos esos sectores que son claves para la vida del país. Pero de nuevo, hace falta realmente una visión de país, un esfuerzo de país para ver cómo se solucionan, porque todos ellos tienen sus complejidades. En el caso de los frijoles, por ejemplo, todos sabemos de que la mayor parte de la producción de frijoles está en manos de pequeños productores que no pueden pagar a un técnico para que les ayude a mejorar su cosecha. Entonces ahí que habrá que buscar una estrategia de asociatividad, de ver cómo se resuelve el problema de acceso a la tecnología que la necesitan los productores de frijol para elevar su productividad, para tener menos pérdida post cosecha, etcétera, todos los problemas que sabemos que hay en el sector. Y así con todos ellos encontramos que hace falta un análisis como país y hacer un esfuerzo como país para dotarlos de la mano de obra, de la fuerza calificada, para que ellos eleven su nivel en el mismo turismo, que se ha hecho un esfuerzo, y tenemos la Escuela Nacional de Turismo que se construyó con la ayuda de Luxemburgo, que es un modelo importante de las cosas que se pueden hacer para elevar la calidad de la fuerza de trabajo en un sector clave como el turismo. Pero obviamente una sola escuela para Nicaragua, que está creciendo y queremos que crezca más rápido, el turismo es muy poco, pero no se ve cuál es la estrategia para que exista mano de obra calificada en todos los polos de desarrollo de turismo. No es muy claro.
Entonces, ¿cómo hacer para combinar esfuerzos entre el sector privado, las universidades, los sindicatos o los interesados para propiciar rescatar, o en otras palabras, las carreras técnicas en el país? Bueno, el gobierno de la República tiene, por la Constitución, ¿verdad?, y por la lógica, una primera responsabilidad en ese liderazgo que tiene que desarrollar en educación en general y en la educación técnica. Entonces, INATEC tiene un papel primordial para convocar precisamente a otras instituciones educativas. Ministerio de Educación, coordinar, no convoca, pues coordina con el Ministerio de Educación, con las universidades, con el Consejo Nacional de Rectores, el Consejo Nacional de Universidades, convoca al empresariado, convoca a los productores, convoca a los sindicatos, convoca a las organizaciones de sociedad civil que están con compromiso y realizando oferta educativa, ¿verdad?, para sentarse y dialogar en el marco de unas instancias que aparentemente ya existen o debieran de existir para el funcionamiento precisamente de ese diálogo entre los diferentes actores. Y a partir de ese diálogo es que las respuestas van a ir saliendo a partir de los criterios de cada quien y de las ideas de cada quien. La vez pasada con sectores del movimiento sindical, para ellos era importante la certificación. Me decía el dirigente sindical de la CST, Barbosa, que muchos trabajadores en la zona franca, digamos, tienen ya un nivel de calificación, pero que no asumen responsabilidades y que estas responsabilidades y mejores salarios están en manos de hondureños y de coreanos y de asiáticos. ¿Por qué? Porque estos trabajadores nicaragüenses no tienen la certificación, no tienen el cartón. Entonces, que para ellos era importante. Los ven empíricos. Los ven empíricos, son empíricos, es decir, para efectos de negociar el salario. Y si estos trabajadores salen fuera del país, a otros lugares, Panamá, que hoy tiene demanda importante en construcción, entonces allá son empíricos. Entonces, que para ellos era importante... Y además les van a pagar allá un salario inferior. Entonces, que para ellos es importante la nivelación y la certificación para asumir responsabilidades aquí o que fuera del país tuvieran mejores salarios. Entonces, cada sector tiene criterios, ideas, propuestas, ya están realizando acciones. El asunto es que el liderazgo siente a los actores, pero en un diálogo, es decir, verdadero, real, sincero, es decir, en la búsqueda de las soluciones a los problemas que hay, ver cómo continuar fortaleciendo los logros que digo existen, ¿verdad?, pero viendo cómo los desafíos se asumen, y solamente sabiendo cuáles son exactamente los problemas y los desafíos es que podemos superarlos y enfrentarlos, pues como país. ¿Y el sector privado qué papel está jugando en todo esto, doctor? Bueno, yo creo que ha hecho varios estudios donde se ha demostrado ese desfase que hay entre la oferta y la demanda, y se ha estado insistiendo en que tenemos que sentarnos para encontrar un punto de coincidencia y en definir conjuntamente los perfiles y las carreras que en este momento el país está necesitando. Yo creo que la agenda que el COSEP anunció a finales del año pasado, que incluye el tema de educación y educación técnica, para mí es crucial este año. Yo creo que hay una enorme oportunidad si ese punto se mantiene en agenda y si el COSEP sigue haciendo los planteamientos que hasta ahora ha hecho. Esperemos que que haya oídos receptivos y voluntad para realmente abordar este problema. Y como ya mencionó Mario, se están haciendo esfuerzos importantes que creo que pueden servir también de modelo. Lo que se mencionó de la Fundación Victoria y su centro de capacitación, me parece que es un ejemplo fantástico de cómo se puede estar formando en Nicaragua en las condiciones actuales a jóvenes de los barrios periféricos de Managua en carreras técnicas que tienen una gran demanda en el país. Yo creo que ese es un ejemplo fantástico. Hay otras fundaciones privadas que están también haciendo esfuerzos, tal vez no con la complejidad del que mencioné de la Fundación Victoria, pero que pueden servir de modelo para los cambios que deben darse necesariamente en el sistema si queremos realmente que se convierta en un aliado fundamental en el proceso de desarrollo que está viviendo el país.
Bueno, sin duda, como decía, es un tema muy apasionante del cual tendremos que seguir hablando mucho en los próximos programas y ojalá que estas propuestas sean retomadas por quienes tienen el poder de decisión en sus manos y todos nos pongamos también a respaldar la educación técnica en el país. Doctor Ernesto Medina, rector de la Universidad Americana, y a Mario Quintana Flores, especialista en educación técnica, muchas gracias por habernos acompañado. Ustedes no se vayan, nosotros seguimos con mucho más en Nicaragua Empresaria. Nicaragua Empresaria. Ya regresamos.